Buenas tardes, mis hermanos, buenas tardes a todo el auditorio. Les mando un abrazo con mucho cariño. Vamos a continuar con el libro de Proverbios, el Proverbio 24, del 25 al 28. Vamos a continuar con este libro de sabiduría. Es un buen libro de sabiduría que, pues, para instruir en el camino al hombre de Dios, para construirlo en una conducta aprobada por Dios. Dice así en el versículo 25: mas los que reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Aquí habla el de poder hablar con una persona que está equivocada y de poder hacerla entrar en razón. Pero hay que tomar en cuenta muchas veces, y para poder entender, porque luego la Biblia algunas veces te dice que no reprendas al necio porque te va a aborrecer y va a ser tu enemigo. Dice, reprende al sabio y el sabio te lo va a agradecer. Pero también Jeremías dice que cuando Dios, si nosotros no le decimos a un pecador que va a morir, entonces el pecador morirá por su pecado, pero la sangre del pecador caerá sobre nosotros. Entonces es importante que nosotros, cuando compartamos el Evangelio, tenemos que hacerle ver a las personas la condición judicial en la que se encuentran delante del reino de los cielos. Es una condición tremenda, ¿verdad? Y la gente tiene que estar pendiente de que la mayor parte de la gente vive, si tiene alguna comunidad donde se pueda congregar, si se dice cristiano, vive con la seguridad y la confianza que él ya está del otro lado, aunque no le interese la escritura, aunque no busque la verdad, aunque sea un neófito de pies a cabeza en cuanto a la escritura, porque muchos se dicen cristianos pero no conocen nada de Cristo, nada de su palabra, nada del Padre, no conocen la voluntad, no conocen toda la doctrina, la profundidad de la doctrina. Por lo tanto, la Biblia le llama a esas gentes tibias, y los tibios van a ser vomitados de la boca de Dios. Eso quiere decir que son personas que profesan seguir a Dios, pero con sus hechos lo niegan, que son personas que no tienen al Espíritu Santo y viven en la carne, ¿verdad? Ok, entonces, más los que lo reprendieren tendrán felicidad. Una persona, para que tú puedas reprender a una persona y ser feliz, es porque has pasado por la curva de aprendizaje, por la forma en la que tú ya puedes predicar el Evangelio, por la forma como tú puedes llegar con una persona y hacerle sentir su necesidad de Dios, y hacerle sentir que está en condiciones paupérrimas delante de Dios y que está condenado y está muerto, ¿verdad? Y eso puede ayudar a que él pueda tener una mayor posibilidad. Por ejemplo, vamos a ver aquí en Proverbios 19:17 dice lo siguiente: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces dice que nosotros tenemos que compartir el Evangelio. El Evangelio nos va a decir prácticamente que estamos muertos, que estamos condenados, que estamos llenos de inmundicia, ¿verdad? Que no hacemos nada bueno, que siempre buscamos hacer el mal. Tenemos acá en primera de ese fue Levíticos 19:17 le acabamos de ver. ¿Sí? Razonarás con él en el camino. Vamos a ver qué dice Primera de Samuel 3:13. Y yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Aquí tenemos un caso, el caso de Samuel. Samuel fue un maestro, un líder de Israel, un juez
y Samuel descuidó la educación de sus hijos y sus hijos crecieron. No fue Samuel, perdón, fue Elí. Elí le dio forma a Samuel. Entonces no trabajó con sus hijos, y como dice acá, yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Nosotros tenemos que proveerle a nuestros hijos seguridad, estorbándolo en sus pretensiones de blasfemar y de tener una vida de ofensas a Dios. Tenemos que ver la forma como vamos a poderlos detener o hacer que razonen. Sí, vamos a ver aquí. Según de Timoteo 5:20 dice así: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Sí, es importante que el creyente entienda lo complicado que es vivir una vida de pecado y no tener a nadie que te pueda echar la mano, nadie que te pueda ayudar, nadie que te pueda decir que te estás yendo por el camino de la desgracia y del dolor y del sufrimiento. Tenemos acá 2 de Timoteo 4:2, dice así. Le dice Pablo a Timoteo que prediques la palabra, que la instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso es importante esto de corregir y de compartir y de motivar a las personas para que regresen al camino de Dios. Se tiene que hacer con mucha sabiduría, porque tiene que ser con paciencia y doctrina. Y la paciencia es un recurso que está escaso en una gente inconstante, en una gente no madura, pero que tiende a desarrollarse en una gente madura, en una gente constante, en una gente que está conociendo, que se está discipulando y que es responsable de su trabajo, ¿verdad? Tenemos acá Tito 1:13, dice lo siguiente: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Sí? Regresamos al segundo versículo. Dice así: besados serán los labios del que responde palabras rectas. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. O sea, este es un concepto, ¿verdad?, figurado, porque es una persona que va a tener reconocimiento de parte de Dios, porque habla rectamente, porque dice palabras rectas, porque esa boca se santifica cuando habla cosas rectas, porque esa boca se purifica cuando habla cosas rectas. Tenemos aquí en Proverbios 15:23, dice lo siguiente: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. ¿Sí? El hombre se alegra con la respuesta de la boca, de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. Una palabra precisa en tiempo y forma, en el momento que el Espíritu Santo te guía a compartírsela a una persona o a un grupo de personas. Dice qué bueno es. Tenemos acá en Proverbio 10:1, dice lo siguiente: dice, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, aquí lo que hay que entender es que realmente el hombre puede disponer su vida, pero Dios es el que corrige el camino.
Dios es el que establece el camino, es el que marca el sendero donde tenemos que caminar. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Tenemos que permitir que Dios afine nuestra boca, afine nuestros labios, porque cuando empezamos a conocer a Dios, Él se encarga de que nuestros labios den respuestas correctas, las respuestas que da un hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo. Dios pone en su boca palabra correcta. El Señor dijo que a los apóstoles que no se preocupen por lo que han de decir, porque en el momento necesario Él va a poner las palabras correctas en la boca de ellos. Lo único que tenemos que tener es el conocimiento de la palabra de Dios, tener acumulada la palabra para que el Espíritu Santo utilice el material que Él en su gran sabiduría sabe que va a poder tocar a una persona, que la va a poder llevar al arrepentimiento, ¿sí? Y tenemos acá en Salmo Efesios 3:1 dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Una de las cosas que Dios empieza a pulir cuando recibimos a Cristo es, empieza a mejorar nuestro léxico, empieza a mejorar nuestro lenguaje. Desde ahí empezamos a darnos cuenta del trabajo de la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona, ¿verdad? Y definitivamente, y tenemos acá en Eclesiastes 3:1, dice lo siguiente: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, ¿sí? Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Isaías 54 dice lo siguiente: Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea, Dios te va a dar oídos sabios y palabras sabias. Primero te va a dar oídos sabios para que tú escuches la palabra, para que tú la entiendas, y después te va a dar sabiduría en cada una de tus palabras para, como dice acá, para despertar al cansado, para ayudar a la gente desmotivada. Ese es el trabajo, ese es el trabajo que tenemos. Pasamos al tercer versículo. Dice: el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol hacia abajo. Continuamos con el versículo 27. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus caminos, y después edificarás tu casa. O sea, ¿de qué nos habla eso? Nos habla que tenemos que separar las actividades laborales con las actividades familiares. La gente realmente a veces se afana tanto en el trabajo por hacer dinero, por tener una propiedad, por tener bienes materiales, que descuida su casa. Aquí te dice que no, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos. O sea, no lleves a tu casa el trabajo es donde tiene que ser, ¿verdad? Y tu casa la vas a edificar después. Primero vas a trabajar y después vas a construir tu casa, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, en Primera de Reyes, dice: y mandó el rey
Y mandó al rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gabal cortaron y prepararon la madera y cantería para labrar la casa. Estamos viendo que lo que el Señor nos está pidiendo siempre. Ok. Y vamos a ver aquí el último versículo. Proverbio 24:26. Dice: no seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no le lisonjees con tus labios. Es muy malo. Cuando tienes un amigo, no puedes tú decirle que sí a todo. Cuando tienes a tu novia o a tu novio, no puedes tú decirle que sí a todo, ¿verdad? Tú tienes que ser una persona transparente y tienes que plantear lo que tú crees, tu criterio, tu personalidad, ¿verdad? Porque definitivamente hay cosas que los hábitos de una persona no nos gustan, pero no siempre vamos a aceptarlos, ¿verdad? Por quedar bien con él. No, tenemos que decir lo que es. Dice: no seas sin causa testigo contra tu prójimo. Dice que por quedar bien con tu amigo, tú le vas a decir que sí y vas a ser un testigo falso. Eso no se puede. Por ejemplo, aquí en Proverbios 14:5 dice lo siguiente: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Vamos a ver aquí en el otro, Proverbios 13:19-5 dice lo siguiente: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. O sea, siempre la persona que se presta para apoyar a una gente en una situación equivocada, y tú sabes que está mal y tú lo apoyas y lisonjeas y estás de acuerdo, vas a tener muchos problemas más adelante, porque te vuelves cómplice de él. Proverbio 21:28 dice: el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre que oye. Por eso, si tú estás oyendo a Dios, tú tienes que saber que Dios te dice: no te prestes para hacer esto, no te prestes. Y aquí tenemos en Éxodo 20:16 dice lo siguiente: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esta es una orden de parte de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No se puede, ¿sí? Y luego tenemos aquí, y luego tenemos acá, el Éxodo 23:1 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Este es lo que te está diciendo. Hay que tener mucho cuidado, porque ya en el terreno de las amistades, ya uno siempre con los amigos, el amigo que le cae mal a tu amigo, entonces tú automáticamente alías con él y también a ti te cae mal, y tú también le buscas pleito, tú también hablas mal de él. No, eso es incorrecto. Esas cosas a Dios no le agradan. Así que, mis hermanos, piénsenlo y pónganse de acuerdo y piensen lo que Dios le pide y lo que es bueno para ustedes, porque esto es lo que va a pavimentar su futuro. Mis hermanos, que Dios me los bendiga.